Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda reunión anual de nuestro grupo de reflexión y diálogo, religión y política, donde analizamos los usos políticos de la religión y los usos religiosos de la política, y esta vez lo haremos con un invitado que ya estuvo la vez anterior y como el tema justamente lejos de agotarse, en esos momentos cobró más relevancia eh, con algunas cuestiones que había al respecto. Hemos decidido que conviene que complete hasta donde sea posible, puesto que son cuestiones abiertas, esta cuestión, de alguna manera, una cierta oposición entre dos papas, uno emérito Ratzinger y uno activo Bergoglio, en función a sus respectivas interpretaciones o los que otras personas consideran sus interpretaciones acerca del Vaticano II. Entonces, continuando con esta idea de ver hasta qué punto actualmente hay oposición y quiénes y cómo a ciertas interpretaciones del Vaticano II, si son o no correctas, y en qué influye en la política de la Iglesia, pero también en la política general, como vemos permanentemente. Así que con este pequeño exordio, le doy la palabra a nuestro invitado y siempre colaborador, Gabriel, y te escuchamos. Bien, buenas tardes a todos. Y efectivamente, yo lo que voy a hacer ahora es compartir. Ah, Celina, tenés que hacerme co-host para compartir. Eh, Voy a compartir bueno, y si no lo puedo decir oralmente, no hay problema. Eh, un, una presentación Ya continuando está. con el tema. Ya está, ok, continuando con el tema de eh, eh, la interpretación que Benedicto XVI tiene del Vaticano II, eh, esta vez que es una interpretación alternativa a otras, ¿no? Y, bueno, esto ya yo lo voy a comenzar a decir en este mismo momento. Eh, lo nuevo de esta tarde va a ser que voy a agregar algunas cosas que explícitamente Benedicto XVI dice sobre el Vaticano II en eh, su lamentablemente poca leída obra, que tiene 2 tomos de comentario al Vaticano II, ¿no? Que acá les pongo el tomo 1, acá también el tomo 2, ¿no? Eh, que la verdad, yo lamento que tanto críticos fanáticos como partidarios fanáticos del Vaticano II no lean esta obra, ¿no? Es un error académico no estudiar esto. Bueno, fíjense, continuación quiere decir que vamos a seguir con el tema. Antes de eso, vamos a recordar. eh, Esto prácticamente nos llevó toda la vez pasada. eh, Vamos a recordar el, el eje central del discurso del 22 de diciembre del 2005, donde él plantea lo que se llamó luego la hermenéutica de la continuidad de la reforma del Vaticano II, continuidad en lo esencial, reforma en cuestiones contingentes. Y ese discurso, hoy en día, algunos, entre ellos el padre Santiago Martín, algunos lo presentan como una alternativa a 2 extremos. Un extremo es la hermenéutica de la ruptura, o sea que el Vaticano II es una ruptura con la iglesia anterior, y está bien que lo sea, y, y esto aparece defendido en algunos intérpretes de Francisco, incluso algunos que están en contra de muchas cosas desde el punto de vista pastoral que Francisco hace, eh, atribuyen la responsabilidad de todos estos problemas actuales al pontificado de Francisco.
Entre ellos el caso de Ganó, que eh, que acaba de tener una ruptura sistemática con la Iglesia de Roma, eh, y, y gente que está cerca de esta posición, ¿no? Los nuevos Lefebvre, ¿no? O sea, gente que considera que sí, que no queda otra que separarse de la Iglesia romana actual porque Francisco habría caído en la herejía total, etcétera, etcétera, y atribuyen la responsabilidad de esto al Vaticano II. O sea, resumiendo, Benedicto XVI se nos muestra hoy en día como una hermenéutica de la continuidad del Vaticano II en lo esencial con el magisterio anterior, en contraposición a la interpretación que tanto de ultraizquierda como de derecha se tiene del Vaticano II, o sea, una hermenéutica de la ruptura. Lo que pasa es que para algunos partidarios de la hermenéutica de la ruptura está perfectamente bien que se haya roto y otros no. ¿Sí? Bien. Entonces, esto a modo recordatorio, porque recuerden que en esto estuvimos la vez pasada. Eh, eh, Recordemos por un momento, y esto lo hace Benedicto XVI todo el tiempo, eh, el, el discurso de apertura de Juan XXIII del Vaticano II, que es un discurso eh, importantísimo, por decirlo menos, ¿no? Y marca un poco la tónica de lo que luego Benedicto XVI va a interpretar, ¿no? Al respecto. Eh, en primer lugar, un minuto que, no sé qué dice. Acá está, perfecto. Sí. Esperen 3 segundos. En primer lugar, la visión que tiene Juan XXIII del mundo moderno, eh, supuesta ya la distinción que hicimos de modernidad e iluminismo, que hemos trabajado tantas veces, es relativamente nueva y ya causa algunas sorpresas y preocupaciones en los padres conciliares que lo escuchan. Eh, Juan XXIII eh, comienza diciendo algo así eh, como eh, eh, que está preocupado de que hay voces que no ven en los tiempos modernos sino prevaricación y ruina. Van diciendo que nuestra época, comparada con las pasadas, ha ido empeorando y se comportan como si nada hubieran aprendido de la historia, que sigue siendo maestra de la vida, y como si en tiempos de los precedentes concilios ecumúnicos todo hubiera procedido con un triunfo absoluto de la doctrina y la fe cristiana, etcétera, etcétera. Eh, eh, Luego agrega, en el presente momento histórico, la providencia nos está llevando a un nuevo orden de relaciones humanas que, por obra misma de los hombres, pero más aún por encima de sus mismas intenciones, se encaminan al cumplimiento de planes superiores e inesperados. Dice, es fácil es descubrir esta realidad cuando se considera atentamente al mundo moderno, ¿no? Bueno, eh, o sea, en última instancia lo que está diciendo, por supuesto estas lecturas fuera de contexto no sirven para nada, simplemente les estoy diciendo lo que está diciendo es que es necesaria una nueva visión del mundo moderno que prácticamente marca la tónica del Vaticano II, o sea, una relación de la Iglesia con el mundo moderno diferente, asumiendo las cosas que de buenas tenga el mundo moderno y no con una condena absoluta y total que no dejaba margen para el diálogo, que había sido la tónica de la Quanta Cura y el Silaus de Pío IX, ¿no? Eh, entonces, por supuesto, estas, eh, estas nuevas condiciones de la vida moderna, eh, esa es la expresión de Juan 23, ofrecen nuevas oportunidades para el apostolado de la Iglesia. eh, Y un párrafo interesante es cuando dice que no sin una gran esperanza y un consuelo, vemos hoy cómo la Iglesia, libre finalmente de tantas trabas de orden profano, tan frecuentes en otros tiempos, puede, desde esta Basílica Vaticana, como desde un segundo cenúnculo apostólico, hacer sentir a través de nosotros su voz llena de majestad y de grandeza, ¿no? Eh,
O sea, de vuelta, en última instancia, él considera que las nuevas circunstancias de la Iglesia en el mundo moderno favorecen el apostolado de la Iglesia. Y por supuesto, tengan en cuenta que esto está escrito en Europa en 1960 en 1961, y, y esto ya lo dijimos varias veces, se refiere a la Europa reconstruida con repúblicas democráticas después de la Segunda Guerra, ¿no? Eh, y, y esto es siempre importante recordarlo. ¿Podía la Iglesia, a nivel institucional, a nivel de la conciencia de sus pastores, seguir proclamando activamente el sílabus de Pío IX, ¿no? Que escupía condenas absolutas hacia la democracia y el mundo moderno? ¿Podía la Iglesia seguir haciendo eso en 1961, cuando ya habitaba la Europa democrática republicana? Bueno, algunos me van a decir con toda franqueza sí, pero me parece que Juan XXIII y otros padres conciliares dudaban de que la respuesta fuera un sí, sin matices, ¿no? Este, o sea, de alguna manera, como ya siempre explica Benedicto XVI, la visión de la Iglesia del mundo moderno comienza ya había comenzado a cambiar en cierta medida, ¿no? Eh, Bien, entonces, esto con respecto al tema de el discurso de apertura del Concilio de Juan XXIII. O sea, hay una visión diferente del mundo moderno. Esto significa, en última instancia, ayornamiento, ver de qué manera ahora la Iglesia habla al mundo. eh, Más que condenarlo absolutamente, ¿no? Porque recuerden que el famoso documento Gaudium et Spes sobre las relaciones entre Iglesia y mundo no se entendería si por mundo no se entendiera mundo moderno, y eso sería imposible de entender si por mundo moderno se entendiera solamente lo que Pío IX entendía como mundo moderno, o sea, el conjunto irredimible de todas las maldades, ¿no? ¿Ok? Bien. Eh, Esto No sé. tiene que ver con, eh, con la idea de diálogo. A ver, ¿cuál es la tónica que inspira al, a documentos muy importantes del Vaticano II? No sé. Perdón, sí, hay una cuestión de audio, ¿no? Tal vez lo que se podría hacer es silenciar los micrófonos. Hay un ruido, pero no sé de dónde sale. No, yo Hay estoy con que, el micrófono silenciado, no pero no sé. sé. Mi humilde opinión es que hay que silenciar los micrófonos. Sí, Si me permitís, yo están todos silenciados los micrófonos, ¿eh? claro, excepto el mío y el tuyo. Somos los dos candidatos a sospecha. Este, Estoy boicoteando la presentación. ¿Querés probar de silenciar tu micrófono a ver qué ocurre? No. Ahora me silencio, sí, pero fue como un, no sé, un sonido que salió de no sé dónde. Bueno, pero ya se apagó. Ok. Entonces, eh, estábamos diciendo que el Vaticano II, en este sentido, sería imposible de entender sin estas dos cuestiones. La primera es una nueva consideración de lo que significa mundo moderno, y la segunda es la idea de diálogo. O sea, coherentemente con lo anterior, la Iglesia cambia de perspectiva. Eh, no condena absolutamente al mundo moderno, sino que se abre al diálogo con el mundo moderno. Claro, esto no podría haber sido si no hubiera sido porque hay una visión relativamente diferente del mundo moderno, o sea, no es absolutamente irredimible como pensaba Pío IX. No. Eh, eh, de alguna manera, Tenés que poner un poco la en este pantalla porque se te ve documento, nada más que la frente. sí, Selena, tenés que silenciar tu micrófono. No, yo lo tengo apagado.
no pero no sé de sé de dónde, dónde, sale como sale como de la de la computadora. computadora. Lo tenés prendido. Ahora Ahora porque porque estoy estoy hablando, hablando, pero pero cuando cuando empezó a empezó a sonar sonar estaba estaba apagado. apagado. Ah, No No entiendo. Bueno, entiendo, bueno. bueno. Entonces, entonces el, la idea de apertura al diálogo ¿Qué con es el lo que mundo sale? moderno explica un ¿Qué es lo poco que la decís que tónica sale de en mi ciertos pantalla? documentos. Solo tu cabeza. no No sé. sé. Sale Sale de la computadora, pero pero no no sé de sé de dónde, dónde, porque porque yo yo acá acá tenía tenía apagado el apagado el micrófono, no micrófono, sé, no no sé, no entiendo. entiendo. Bueno, Bueno, lamento. lamento. Fíjate que hay dos micrófonos abiertos que dicen Selina Lertora. Puede ser, Puede puede ser que ser que sea sea el el celular, que celular, yo que lo yo lo tengo tengo siempre siempre como como control. Lo voy control, a lo voy a apagar. apagar. Sí, ahí está, ahí está. Sí, sí. Bueno, ok. Entonces, lo que estaba diciendo eh, es que hay ciertos documentos que han sido muy discutidos que no se entienden sin una actitud de diálogo. Eh, eh, el documento del Vaticano II sobre hacia todos los cristianos, ¿no? O sea, la Unitatis Reintegratio, ¿no? Que es un documento hacia las iglesias no cristianas, ¿no? El documento eh, hacia las religiones no cristianas, ¿ok? Eh, entonces, eh, el documento sobre la actividad misionera de la iglesia, yo creo que son documentos que se entienden solo a partir, ¿no? de esta actitud de apertura. ¿Y qué significa? ¿No? Obviamente me estaba refiriendo, ¿no? No solamente a Gaudium et Spes, me estaba refiriendo hacia a Unitatis Reintegratio y Nostra Aetate, ¿no? Nostra Aetate, que es el documento donde se establecen líneas de diálogo con las religiones no cristianas. Eh, este, esto implica que los padres conciliares decidieron dejar de condenar absolutamente. Con esto no me estoy colocando en una posición dialéctica con el modo de hablar del Concilio de Trento, que en su época se entendía perfectamente, se quiso marcar la ruptura definitivamente con la reforma de Lutero, y por lo tanto tales y cuales proposiciones son condenadas, ¿listo? Pero acá las circunstancias históricas habían cambiado radicalmente. Es una iglesia que está hablando en 1961, en la Europa democrática, con un mundo moderno reconsiderado, y además los padres conciliares, este, mucho más que los filósofos de orientación católica, estaban muy bien formados en Martin Buber, en Gadamer, en Levinas. Buber y Levinas, sobre todo, como los grandes filósofos del diálogo, y Gadamer como el gran filósofo de la hermenéutica, que son absolutamente indispensables para entender lo que significa el diálogo. Diálogo que, by the way, ¿no? Había sido será en ese momento eh, eh, objeto prácticamente de una encíclica entera, antes del cierre del Vaticano II por parte de Pablo VI, que es la Ecclesia Suam, ¿no? Eh, la idea de diálogo implica ponerse en el horizonte del otro y comprender, ¿no? Entonces, yo tengo delante un protestante y sí, puedo seguir condenando, puedo seguir diciendo tales y cuales proposiciones son incompatibles con la doctrina católica, anatema sit, listo, y puedo seguir en eso por los siglos de los siglos, pero sin ninguna contradicción, este, puedo intentar comprender qué pasó, por qué sucedió,
¿Qué hay en el horizonte del otro cuando habla? Eso es intentar comprender, ¿no? Claro, esto siempre presupone que el diálogo intenta ir a lo común de ambos horizontes, ¿no? Si, eh, no necesariamente siempre presupone, pero esta vez sí lo está presuponiendo, ¿no? El diálogo está presuponiendo ver qué puntos tenemos en común, ¿no? Claro, alguien me va a poder decir, bueno, yo puedo intentar comprender de dónde salió Hitler, pero no hay puntos en común. No, con Hitler no. Pero con alguien bautizado me parece que sí. ¿Ven? Acá hay un punto diferente, ¿no? Un protestante no es un nazi. Está, los padres conciliares se dan cuenta de que ahí hay algo hacia lo cual ir. Ustedes deben decir, lo que estás diciendo es obvio. Sí, no era, pero no era obvio cuando se abre el Vaticano II. ¿Ok? Eh, Tomar lo bueno del otro. ¿Eh? De vuelta, una actitud de condena absoluta implica decir algo obvio, frente a lo cual marco un punto límite de encuentro, sí, este, el protestantismo y las religiones no cristianas, que no son lo mismo, en la medida que sean contradictorias con el núcleo esencial de la fe católica, bueno, eso es obvio, sí, pero el asunto es, ¿qué tienen de verdadero o de bueno? ¿No? Donde podamos tener un punto común de encuentro, ¿no? Y de diálogo y de comprensión, ¿no? Para superar el enfrentamiento epocal, ¿no? Eh, Ir al encuentro caritativo con el otro, ¿no? Que tiene que ver con todo lo anterior. Ir al encuentro caritativo con el otro, amar a la persona, dejar de lado el error, pero amar profundamente a la persona, ¿no? Entonces, sin esta perspectiva, los documentos Unitatis de Reintegratio y, y Nostra Aetate definitivamente no se entienden. No es una cuestión de texto, es una cuestión actitudinal. El que carece de esta actitud es inútil todas las aclaraciones que hagamos de estos textos. Sencillamente, el que carece de actitud no quiere dialogar absolutamente nada con. Listo, y va a seguir condenando y condenando y condenando por los siglos de los siglos. Entonces, es inútil que le sigamos aclarando que la unidad de reintegratio no quiso decir esto, que este término no quiere decir aquello otro, que sí, que se podría aclarar, es inútil. Esta es una cuestión actitudinal. Los padres conciliares demuestran en ese momento, en el Vaticano II, una actitud filosófica mucho más madura, ¿no? Que muchos filósofos de la época autotitulados católicos que no habían salido del sílabus de Pío IX en absoluto. Eh, Dicho esto, ¿no? Y acá viene, si se quiere, la parte más audaz de mi comentario. eh, Benedicto XVI, con toda sencillez y humildad, hace algunas aclaraciones, ¿no? Hace algunas aclaraciones eh, sobre cuestiones que preocupaban a muchos. Y no es que obviamente yo ahora me voy a poner a, a- a decir ninguna solución definitiva a estas cuestiones. Benedicto XVI, con mucha humildad, dice, sí, el, el concilio no es un concilio dogmático, no agrega ni quita nada a las declaraciones dogmáticas que ya están establecidas, ¿no? Y el Vaticano II intenta hacer ciertas aclaraciones que intentan arreglar ciertos problemas que estaban latentes, ¿ok? Pero como intento, claro que se puede corregir. Pero sin embargo hay que aclarar cuál fue ese intento, qué se quiso decir. Y entonces yo acá voy a hacer algo muy humilde, muy sencillito. No voy a sentar doctrina de nada, simplemente voy a intentar decir algunas cosas que Benedicto XVI permanentemente dice en estos dos tomos, ¿no? O sea, no puedo resumir dos tomos ahora, en unos minutos, pero les voy a decir algunas cositas que van apareciendo siempre, ¿no? Eh, en primer lugar, eh, hay muchas páginas, por no decir capítulos, dedicadas al problema de la colegialidad, ¿no? Que algunos críticos del Vaticano II vieron como contradictoria con la doctrina anterior. Benedicto XVI sostiene que la colegialidad sencillamente implica volver al espíritu de la iglesia originaria de los 12, ¿ok?
los 12 apóstoles, donde el primero de los 12, el Papa era uno de los 12, ¿ok? Eh, y la colegialidad implica que el magisterio solemne de la Iglesia Católica, su plena potestas en materia de establecimiento de fe y costumbres, se establece ya sea el Papa junto con los 12 en un sentido analógico, o sea, en un concilio dogmático, o nadie niega, por supuesto, la infalibilidad, como la había establecido el Concilio Vaticano I, pero, atención, que hay un reconocimiento implícito en los textos del Vaticano II y explícito por parte de Benedicto XVI, que claro, el espíritu, no la letra, que rodeaba a la aclaración de la infalibilidad, parecía dejar de lado el tema de la tradición, ¿no? El tema de la tradición de los 12, ¿no? Y entonces, de alguna manera, eso es lo que el Vaticano II intenta aclarar un poquito más. Alguno habrá dicho, no aclares que oscurece, pero los padres conciliares tenían plena conciencia de que posiblemente las cosas no podían seguir así eternamente, ¿no? Eh, y quiere decir, como si la declaración de la infalibilidad hubiera sido eh, un poder absoluto del romano pontífice, independientemente de la tradición del colegio apostólico, ¿no? Eh, bien. Por lo tanto, esperen que me olvidé de traer una cosita. Eh, eso en primer lugar, ¿no? Después, por supuesto, hay muchos problemas sobre qué significa la pertenencia a la Iglesia Católica, tanto en el documento Unitatis Redintegratio, como en otros documentos donde la relación con los hermanos protestantes surge, ¿no? Entonces, eh, obviamente ahí se podría decir pertenencia en sentido propio o impropio, ¿no? En sentido propio, ya sabemos, ¿no? La plena comunión con la doctrina y el pontífice, ¿no? Pero en sentido impropio, eh, los hermanos separados eh, forman parte, ¿no? Eh, forman parte del llamado a la Iglesia de Cristo, ¿no? En el sentido que están bautizados, ¿no? Detalle que recuerda permanentemente Benedicto XVI. ¿Qué significa que estén bautizados? Significa de alguna manera una pertenencia en un sentido impropio, en un sentido imperfecto, pero están bautizados, ¿no? Y el bautismo de alguna manera los incorpora a. ¿A qué los incorpora? Bueno, esas son las cosas que quedan abiertas y que hay que meditar, ¿no? Eh, el, eh, acá también hay problemas en el sentido de que el Vaticano II habla de las iglesias, ¿no? Retomando, en un primer sentido muy histórico, muy ortodoxo. Fíjense cómo están escritas las cartas de San Pablo a la iglesia de, etcétera. En cierto sentido, cada obispo con su comunidad eclesial son iglesias, en sentido plural. eh, los católicos de rito oriental son también iglesias, y todas, de alguna manera, serían parte de la Iglesia Católica Romana, pero no por la unidad en cuanto al rito, ni en cuanto a la unidad desde el punto de vista histórico o sociológico, sino en cuanto a la unidad con el primado de la Iglesia en materia doctrinal. Bien, entonces, estábamos en este delicado tema eh, de si se podría llegar a decir que las iglesias protestantes son iglesia, y en qué sentido. Bueno, de vuelta, se pueden utilizar aclaraciones, términos escolásticos que aclaren el asunto, pertenencia en sentido propio e impropio, se podría decir la diferencia entre esencia y participación, ser por esencia, ser por participación, en qué medida un bautizado participa imperfectamente de la Iglesia de Roma,
¿no? Claro que algo le falta, pero tiene una participación imperfecta. Esa diferencia entre esencia y participación es muy importante, ¿no? Recuerden que en el sentido escolástico todos somos, por ejemplo, ninguno de nosotros es lo bueno absoluto, sino que participamos de lo bueno absoluto, en fin. Estas distinciones se podrían utilizar para aclarar este tipo de cuestiones. Sencillamente, eh, queda latente, ¿no? Seguir perfeccionando esto, pero el espíritu de la cuestión, más que la letra, es que de alguna manera los padres conciliares advierten que los hermanos protestantes tienen una participación imperfecta, ¿no? En la iglesia de Roma, y en ese sentido, analógicamente, de manera imperfecta, son iglesias. Eh, Claro, el Vaticano II utiliza una expresión que ha sido muy resistida por el cardenal de Fer y sigue siendo muy resistida por los que están en contra del Vaticano II, que es el tema de subsistir, ¿no? Eh, que en la Lumen Gentium, eh, en el número 8, que tiene como título La Iglesia visible y espiritual a un tiempo, ¿no? El Vaticano II dice, esta iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, aunque puedan encontrarse fuera de ella muchos elementos de santificación y verdad que como dones propios de la Iglesia de Cristo, inducen hacia la unidad católica. Bueno, es un párrafo que a mí nunca me generó ningún ruido, dado el espíritu de todo lo que dije recién. Esto a mí no me genera ningún indiferentismo, ninguna duda acerca de la plenitud de verdad y de los medios de salvación que hay en la Iglesia Católica Romana, pero el término subsiste, eh, y la manera de redactar el párrafo despertaron muchas objeciones, o sea, porque el párrafo dice, esta iglesia subsiste en la iglesia católica, entonces esta iglesia, ¿a qué se refiere esta iglesia? ¿No? Bueno, eh, Benedicto XVI toca el término, reconociendo que podría haber habido una formulación mayor, y yo les voy a proponer una analogía escolástica que estoy seguro que Celina va a poder entender perfectamente, dada su pericia en estos temas. Eh, a mí se me ocurrió una analogía con el término subsiste como se utiliza en el tomismo. Eh, eh, creo que en Santo Tomás de Aquino y en el tomismo en general, aunque ya saben que yo opino que Santo Tomás de Aquino y el tomismo no son lo mismo, se podría decir que así como la forma sustancial racional subsiste a la desaparición del cuerpo, recuerden que Santo Tomás de Aquino no habla de un alma espiritual inmortal, dice que la forma sustancial racional del ser humano, o sea, su forma sustancial, este, y por lo tanto el ser humano no es uno sin su materia prima, y esto Santo Tomás de Aquino es muy coherente, esa forma sustancial racional subsiste a la separación materia-forma, ¿no? Eh, bueno, de igual manera, el cristianismo subsiste aún luego de la separación de la plenitud del cuerpo místico de Cristo, ¿no? De igual manera. Ahora, es una subsistencia muy imperfecta, porque así como la forma sustancial racional está esperando la resurrección de los cuerpos, y no puede ejercer sus actos propios sin la resurrección del cuerpo, y solamente por escatología sabemos que hay un juicio final particular, etcétera, etcétera. De igual manera, la subsistencia del cristianismo fuera de la Iglesia de Roma es imperfecta, pero subsiste. Subsiste porque el protestante está bautizado. Entonces, eh, las aclaraciones de esto podrían seguir ad infinitum. El asunto es que sin este espíritu no se entiende el documento unitario e integral, ¿no? En donde los padres conciliares llaman a lo común, llaman al encuentro, eh, como diciendo, eh, han pasado aproximadamente 500 años, no podemos seguir así, no podemos seguir con la actitud de la condena absoluta, eh, no podemos seguirnos escupiendo mutuamente el rostro cada vez que nos encontremos, eso no conduce a nada, hay que comprender qué sucedió y hay que ir hacia mutualidad. Eh, Bien, entonces yo creo que hoy he adelantado bastante, ¿no? Sobre todo con estos tres puntos. Primero,
poner énfasis el discurso de apertura de Juan 23, que ya implica una valoración del mundo moderno y diferente, poner énfasis en el tema del diálogo, y poner énfasis en algunos puntos, en algunas aclaraciones específicas, de algunas dificultades del Vaticano II. Desde luego, mi recomendación de siempre: yo no soy nadie al lado de Benedicto XVI, tole lege, ¿no? No sé si les hace acordar, vayan y lean. O sea, yo sigo exhortando a todos a leer estos dos tomos de Benedicto XVI antes de seguir, o en una condena absoluta del Vaticano II sin haber leído a Ratzinger, o en un espíritu de la ruptura, ¿no? Como si las aclaraciones que Ratzinger hace con respecto a la unidad sustancial, del Vaticano II con la Iglesia de siempre, no fueran importantes. Así que bueno, si les parece, podemos pasar a una pequeña parte de diálogo. No sé, De sería acuerdo. algo. Muchas gracias por esta exposición que completa, obviamente, lo que dijiste en la vez anterior. Y sí, acudimos al diálogo, a las inquietudes. Somos pocos pero buenos. Así que, bien. Y yo, el burro adelante, tengo una inquietud. En realidad no solamente con respecto a este tema, sino más en general. Y es el lugar que ocupan en el pensamiento y en, digamos, todas estas nuevas elaboraciones y reflexiones de la Iglesia Católica, las iglesias ortodoxas. Porque esta cuestión que trataron el Vaticano II y a la que vos te has referido y a la que se refirieron Ratzinger y Bergoglio, se refiere básicamente a los protestantes, a los hermanos separados, porque efectivamente se van de un tronco común preexistente. Pero esto no se puede decir de las iglesias ortodoxas, algunas incluso son anteriores a la configuración del Vaticano. San Pedro, ¿no? O por lo menos son simultáneas, como las iglesias de Medio Oriente, son antiquísimas, que se remontan a la época apostólica. Y además, las iglesias ortodoxas son tan variadas. Y hay actualmente iglesias ortodoxas nuevas que se hacen cargo de alguna parte de la tradición ortodoxa, digamos, histórica, por ejemplo la rusa o la griega, pero son actuales. Y con un estatuto que no sé cómo lo caracterizaría la jerarquía católica, porque no habla de ellas, y sin embargo son muchas y tienen muchos fieles. Acá en Argentina hay unos cuantos. De modo que es una preocupación que tengo porque me parece que la comunidad cristiana es mucho más que católicos y protestantes. Esa es una visión eurocéntrica. Y de eurocéntrica de Europa del centro, ¿no? Nos hemos olvidado de toda la periferia europea, Europa del Este, que son todos básicamente ortodoxos, y desde luego Medio Oriente. Bueno, esa es una inquietud que yo tengo y no sé qué pensás al respecto, pero me parece que es un punto. Bueno, al margen de eso, si alguno de los presentes quiere decir algo más, y después contestar todo junto, como quiera. No, simplemente con respecto a tu observación, primero, darte tranquilidad en cuanto a que Benedicto XVI no se ríe en ningún momento del asunto. Es más, refiere reiteradas veces al levantamiento mutuo de excomuniones, ¿no?, que se produjo en el pontificado de Pablo VI, como algo sumamente positivo. Pero eso fue con uno solo. ¿Por uno solo?
Eh, Claro, Claro. con Con una una sola sola iglesia iglesia ortodoxa. ortodoxa. bueno, pero lo podemos tomar como símbolo, Claro, 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 sí, claro, sí, 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 obviamente, obviamente, pero pero quiero ¿no? quiero decir, decir, esa esa fue Porque, fue la la gran gran controversia controversia histórica histórica que que en ese en ese momento momento eran eran equivalentes y equivalentes y se, se se excomulgaron comulgaron mutuamente, mutuamente, pero pero claro, claro, puede puede ser un ser símbolo, símbolo. pero quiero Quiero decir, decir, el el problema es problema es mucho más mucho más grande grande porque hay porque hay muchas muchas y y no no todas son todas son iguales. iguales. bueno, ok, pero Pero bueno, entonces, es no, sin no, duda es un pero símbolo, claro. discúlpame la deformación profesional, filosófica, que tal vez vos puedas entender, la importancia del símbolo, ¿no? Como imagen. Eh, a ver, vamos a hacer esta analogía. No sé si la aceptarías. Me parece que es un símbolo que, comillas, dicta sentencia. ¿Ok? O sea, es un símbolo que para el futuro se Me Me gusta puede. gusta la la metáfora. metáfora. Claro, es un símbolo que dicta sentencia. Más adelante, y ahora te voy a decir por qué digo más adelante, ese símbolo se puede retomar en un diálogo económico con todas las iglesias orientales, ¿no? Ahora, ¿por qué digo más adelante? Y porque por motivos que son de dominio público, la Iglesia Católica no está ahora en condiciones de un diálogo ecuménico porque está dividida por dentro. Una vez que la Iglesia Católica Romana haya curado sus heridas, ¿no? Una vez que no tengamos a Monseñor Viganó por el otro y los ultra francisquistas de izquierda por el otro, recién creo que podemos ir de vuelta al diálogo y tomar esto como símbolo, porque además, eh, y esto tú lo sabes muy bien, eh, no voy a ser ni el primero ni el último, debo ser el número infinito de católico que se pregunta eh, eh, ¿cómo puede ser que no se pueda establecer un diálogo ecuménico firme desde el punto de vista teológico para resolver el famoso filóculo? ¿Ok? Entonces, me parece que más adelante esto se puede tomar, ¿no? Como símbolo. Ok. Eh, bien. Este, más allá del detalle, que también lo dice Benedicto XVI, que, que no hay que olvidar las iglesias católicas de rito oriental, porque Benedicto XVI todo el tiempo dice que el adjetivo romana, la iglesia católica, apostólica romana, no implica romana de rito latino, implica romana por la unidad en el dogma, pero no por el rito latino. Por la Por la obediencia al obediencia al Papa, Papa, claro. claro. Sí, sí, sí. Pero no por el rito latino, esto es muy, muy importante, ¿no? Entonces, efectivamente, en muchos católicos hay una especie de etnocentrismo europeo, casi imperio romano, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que el concilio quiso hacer, ¿no? Por eso, fíjate, será una palabrita, pero una letra, bueno, no sé cómo será en alemán, pero para Benedicto XVI, la diferencia entre iglesia e iglesias, en plural, tiene mucha importancia. Y estoy seguro que va a tu preocupación. Sí, ¿Está? Sí, yo yo creo creo que que sería sería tal tal vez vez el el momento de momento de empezar empezar a a hablar hablar de de iglesias, iglesias, porque en porque en realidad realidad en el en el comienzo comienzo era era así. Pero que Benedicto XVI lo dice todo el tiempo. Recuerda todo el tiempo las cartas del apóstol San Pablo a la La iglesia. la iglesia de de Pérgamo, la Pérgamo, la iglesia de iglesia de aquí, la aquí, la iglesia, iglesia, cada cada Exactamente, ciudad ciudad tenía tenía su su iglesia, iglesia, ¿no? ¿no? Porque exactamente. Porque tenía tenía su su obispo. obispo. Y eran comunidades apostólicas Era de Era como como una una federación. federación. claro, que hoy llamaríamos romanas por la adhesión a Pedro, pero que en ese momento se lo tomaba con toda naturalidad. Eran iglesias, en el sentido que todas estaban con Cristo y etcétera, etcétera, pero no había mayor problema, ¿no? Y en esas iglesias podía haber ritos diferentes, características culturales diferentes, en fin, la cosa era mucho más simple desde el punto de vista Muy canónico. bien. Muy Muy bien. bien. ¿Tenemos ¿Alguna alguna otra otra pregunta, pregunta, consideración, consideración, reflexión? reflexión?
No sé para dónde están. ¿Cómo? ¿Cómo? No, digo, ¿Quieres decir algo? no, yo no. No, No, está de está de acuerdo. acuerdo. Bueno, Bueno, si si no no hay hay ninguna ninguna otra otra. reflexión, vamos a cerrar aquí. Les recuerdo que los textos de estas charlas los publicamos en el Boletín de Teología, así que quienes los quieran leer con más detenimiento en una lectura no oral, sino escrita, puede ser, y además este video se sube para todos los que hoy no han estado y quieran verlo. Con esto nosotros damos por cerrado el ciclo que hacemos 2 reuniones al año de religión y política y publicamos sin perjuicio de que continuemos tratando estos temas en otras dimensiones y en otras instituciones de diálogo interreligioso que quiero mencionar porque me parece importante. El Instituto Superior de Estudios Religiosos, que preside la rabina Graciela Grimberg y del que yo formo parte de la comisión directiva, Ivo también, somos un grupo muy pequeño, 9 o 10, interesados en este tema. Es una asociación simple, o sea, una asociación con pocos miembros que no tiene todas las dificultades administrativas de FEPAI, pero hace sus cosas. Y me parece que podríamos también invitar a formar parte de ese grupo a los que están aquí, que se interesan por este tema, Sí, como sí, Celia o Gabriel sí, sí. o Andrés, Mm. porque allí nosotros hacemos también algunas reuniones online, porque nos cuesta mucho conectarnos, y tenemos un grupo que hace la historia de la educación religiosa en Argentina, pero también en otros lugares. Es un grupo de investigación que dirige Laura Guich y que desde hace varios años hace un simposio por año que se publica en la revista. Tenemos una revista Dialogando, que los invito a ver, sale 2 veces al año. Y si alguien quiere también colaborar con algo para el segundo semestre, el primer semestre ya salió, también están invitados.